título del mensaje de hoy, para que lo tenga presente, es Fe versus temor. Fe versus temor es el título del mensaje que tenemos en esta mañana, o que el Señor nos da en esta mañana a cada uno de nosotros. Fe versus temor. Hebreos capítulo 11, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3 y vamos a saltar del versículo 6 al versículo número 13. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 1 al 3 y posteriormente 6 al 13. Fe versus temor. Dice la palabra del Señor. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que en su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual salieron como las estrellas del cielo, también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Amén. Gloria al Señor. Hoy quiero hablarlos, amados, acerca de fe, y voy a hacer un paralelo de la fe y el temor. Amén. ¿Qué es la fe? La fe es una palabra pequeña. Hace un mes más o menos el Señor, más de un mes, también de una prédica acerca de la fe, porque durante este tiempo el Señor me ha hablado y me ha inquietado también a que les hable acerca de la fe. Amén. Porque en este año vamos a necesitar mucha fe para lograr y alcanzar las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Aquí le faltó una música, ¿cierto? Esa música de pelea, ¿se escucha? La de tin, 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 fe versus temor. Porque hoy vamos a hacer un paralelo de la fe versus el temor. La fe, para que resumamos y vayamos a algo puntual, es creerle a Dios. Amén. ¿Qué es la fe? Creerle a Dios. Diga, voy a creerle a Dios. Eso es la fe, creerle a Dios. La fe no se fundamenta, amados, en lo que yo vea, sino la fe se fundamenta en Dios y en lo que Dios le ha hablado a mi vida. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Qué Dios le ha hablado a su vida? Cuenten, Eider, ¿qué Dios le ha hablado a su vida? ¿Sí le ha dado promesas? ¿Sí? ¿Sí les ha dado promesas el Señor, amados? Génesis, ¿Dios te ha dado promesas? ¿Sí? Entonces Dios nos da a nosotros muchas promesas, quiero decirles, pero para que esas promesas se hagan real se necesita creerle a Dios. Amén. Creer a Dios. La fe, amados, quiero decirle que es algo dinámico, es algo constante que nos lleva a tomar retos y a movernos basados en el propósito de Dios. Y la fe tiene algo interesante que dice aquí el versículo número 1 y 2. Miren lo que dice la descripción. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve que Dios nos va a entregar y nos ha prometido.
Pero el verso 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, el material de la fe es lo invisible. El material de la fe es lo que no se ve, de eso se constituye la fe. Por eso la fe no tiene que ver con lo que vemos con nuestra vista física, sino con lo que vemos a través de nuestros ojos, de los ojos espirituales de la fe. Amén. Por la fe creemos en un Dios que físicamente no vemos, pero que lo vemos actuar en nuestra vida todos los días. La fe es algo confiable porque se basa y se fundamenta en Dios y en la palabra de Dios. Miren, no hay algo más certero que la palabra de Dios para que usted crea. Hay gente que le crea a la televisión, hay gente que le crea a las noticias, hay gente que le crea a los brujos, a los chamanes, a los hechiceros. Hay gente que le cree a todo el mundo, pero no le cree a la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, y cuando usted conoce la palabra, está conociendo a Jesús, que es la verdad verdadera, y así como dice el dicho, ¿no? La verdad verdadera. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero decirle eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el medio de Dios, tenga presente, para que Él obre en nuestra vida, pero el temor es el medio por el cual Satanás se opone para que no cumplamos el propósito de Dios. Entonces el creyente tiene una lucha constante entre la fe y el temor. Hoy vamos a ver cuáles son los efectos de la fe, cuál es el resultado de la fe cuando nosotros le creemos a Dios. Amén. Pues dígale a la persona que está al lado, créale a Dios. Créale a Dios. Jesús, mire, dígale allá, créale a Dios. Eso, así, juicioso. Créale a Dios. ¿Por qué le creemos al temor? Miren lo que dice el versículo 7. Vamos a leer 11:7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Tenga presente eso. En su casa, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice la Biblia que Noé, un hombre como cualquiera de nosotros, pero era un hombre que le creía al Señor, y el Señor le habló a Noé un día y le dijo, Noé, prepárate un arca de madera de gofer. Dice, y tú la vas a hacer con brea, vas a unir esa madera, y ahí vas a meter todos los animales. Dice la palabra de Dios, 7 parejas de los animales puros y una pareja de los animales impuros. Y allí vas a entrar con todos los que crean, porque voy a traer un diluvio, porque voy a arrasar con toda la faz de la tierra, voy a arrasar con todo ser viviente a raíz del pecado del hombre. ¿Y qué hizo Noé, amados? Noé no fue un crédulo, Noé fue un hombre creyente. Dice la palabra que él se levantó a hacer un arca de madera. La gran pregunta es, ¿pero por qué, amados? En aquel entonces quiero decirle que no había llovido sobre la tierra. O sea, no es como ahora vemos la lluvia que desciende del cielo. En el tiempo de Noé no había caído una gota de agua del cielo. En el tiempo de Noé la tierra se regaba con un vapor que salía de la misma tierra. El vapor salía de la misma tierra y ese vapor regaba la hierba, y así era que la tierra, y se mantenía la tierra y crecían los cultivos. O sea, era algo imposible en ese momento que cayera agua del cielo, pero Dios le dijo a Noé que vendría. Pero algo importante lo que dice ahí, dice que él con temor preparó el arca. ¿Sabe cuánto tiempo duró Noé preparando el arca? 120 años, imagínense. Y en esos 120 años, Noé le predicó al mundo antiguo acerca de un diluvio que muchos o casi todos en aquel entonces no creyeron que iba a venir.
La palabra preparar, amados, ¿qué significa? Significa disponer o hacer algo con una finalidad para los que apuntan. Preparar significa hacer algo, preparar significa moverse, preparar significa levantarse, algo que nos lleva a movilizarnos y a no quedarnos quietos, esperando o estancados. Dice la palabra del Señor que Noé preparó el arca. Cuando Dios le habló a Noé, le dijo, prepárate un arca. ¿Qué creen que hizo Noé? Él no se quedó esperando en la cama a ver si de pronto venía un ángel del cielo, le bajaba la madera y le hacía todo. No, él se levantó y empezó a moverse, a disponer, a preparar algo, y era todos los materiales para el arca, y empezó a fabricar ese barco, él y su familia. Amén. Entonces el preparar algo significa moverse, empezar a actuar. Hay personas que cuando Dios les promete algo esperan verlo para moverse, y quiero decirle, eso no es fe. Al contrario, la fe es moverse usted basado en la promesa del Señor, así usted no vea o no tenga claro, o así el temor lo ataque. Miren lo que dice la palabra de Dios cuando David enfrentó a Goliat. Goliat, ¿quién era? Dice que era el filisteo, un paladín, o sea, era el campeón de los filisteos. La palabra paladín es campeón. Era el hombre mate de los filisteos, era el campeón de los filisteos, era el guerrero de guerreros. Y dice la Biblia que por 40 días amenazaba con palabras al ejército de Israel. Y salía y decía, ¿quiénes son ustedes? Yo soy el gran Goliat de Gat, soy el paladín, soy el campeón de los filisteos. Decían, búsqueme un hombre que venga y pelee conmigo. Campeón contra campeón. Y dice la palabra y describe a Goliat, que era un hombre temible, hermanos. Medía más, casi 3 metros de altura, un hombre más alto que este techo, esta zona. Un hombre de esa dimensión es temible. Y cuenta la historia que tenía una cota, una malla de una cantidad de peso. La punta de su lanza pesaba más de 15 kilos, lo que llevaba encima, toda su vestuario de guerrero pesaba más de 70 kilos, tenía grebas en sus pies. Era un hombre, era un guerrero, era un hombre temible. Así es el temor. El temor se muestra muy grande, amados. El temor quiere paralizar nuestra vida para que no nos movamos en la dirección que Dios quiere que nos movemos. Amén. Entonces la palabra dice que Goliat empezó a injuriar a David y le dijo, tú eres un niño, yo soy un guerrero. Pero dice la escritura que David tuvo fe y confianza en el Dios de Israel. Dijo, el Dios que me ha ayudado a matar al león y al oso, me ayudará y me sacará adelante y hará que yo mate a ese incircunciso filisteo que ha osado desafiar los escuadrones del Dios viviente. Y cuando la palabra dice que Goliat le dijo, esta misma tarde daré tu carne a las aves del cielo. Y David le dijo, no, por el contrario, yo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza y voy a dar tu cuerpo a las aves del cielo y a toda bestia que está en el campo, y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Era un hombre que tenía fe. Y dice la palabra que Goliat se lanzó a atacar a David, pero David salió corriendo a enfrentar a Goliat. David no se quedó pensando ni se quedó quieto esperando a que Goliat lo atacara. Él se adelantó, él se movió. Y quiero decirles que preparar las cosas que Dios nos ha prometido es movernos en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Si Dios te promete a ti algo, te pongo un ejemplo, Dios te promete a ti una casa, Dios te promete que te va a entregar una propiedad, o Dios te promete que te va a entregar un nuevo trabajo, o Dios te promete algo grande, tú te tienes que empezar a mover, así no lo veas en el momento. Amén. Así tus ojos humanos no capten y no vean 100% lo que Dios te ha prometido, tú te tienes que empezar a mover, a preparar. Noé no había visto una sola gota de agua caer del cielo, pero eso no lo detuvo. Para él fue suficiente la promesa de Dios de que iba a caer un diluvio sobre la tierra. Entonces el temor, amados, ¿qué es el temor? Miren lo que dice el significado. El temor es un ánimo que hace huir. ¿Qué hace qué? Huir o rehusar aquello que se considera dañino, arriesgado o peligroso.
El miedo es sobresalto, es alarma, el miedo es terror, es horror, es espanto, es pavor, es pánico. El temor es la antítesis de la fe. Dios se mueve a través de la fe, pero el diablo se mueve a través del temor. Y resulta que el temor busca paralizar al creyente para que el creyente no crea y no se mueva en el propósito que Dios tiene para él. Dios llamó a Abraham, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 2. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y le dijo: y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué dice el texto bíblico? Que Abraham se quedó pensando: ¿será que el Señor lo va a cumplir? Ay, pero ¿será que sí es verdad? Pero yo soy estéril y mi esposa, no podemos tener hijos. No, dice que él se levantó y se fue a la tierra que Dios le dijo sin saber a dónde iba. O sea, este hombre se movió en fe. Por eso, amados, en esta mañana yo quiero decirle: si usted tiene en este año un proyecto en su corazón, si usted tiene en este año un deseo en su corazón, si usted tiene en este año algo para desarrollar, yo le digo, es el tiempo de moverse en fe, de avanzar en fe, de creer en fe en lo que Dios nos ha prometido. Amén. ¿Lo creen? Amén. ¿Qué? Amén es así sea. Cuando nosotros con mi esposa hace unos años decidimos comprar, cuando estábamos casados en los primeros años, decidimos comprar un predio. Y les cuento esto como testimonio, hermanos. Estábamos en un encuentro porque la fe viene ¿por dónde? Por el oír, y el oír la palabra del Señor. Por eso usted debe alejarse de las malas noticias. Por eso usted debe alejarse de las personas que buscan apagar la fe. Porque por un lado está la fe, pero por otro lado Satanás lanza el temor. Entonces, el Señor, a través de un pastor en aquel entonces, estamos en un encuentro y dijo: hagan así. Y todos hicimos así. Muchos van a firmar aquí escrituras. Y yo dije: yo lo creo en mi corazón. Dije: lo creemos. Yo me miré con mi esposa y dije: lo creemos. ¿Usted lo cree o no lo cree? De pronto el Señor le está hablando a alguien. Y yo creí en esa palabra. Y dijo este hombre: yo le pedí al Señor un apartamento y el Señor a mí me gustan los apartamentos esquineros, dijo, porque uno no comparte muros con nadie. Y aquí muchos de ustedes el Señor les va a entregar apartamentos, propiedades. Y yo dije: amén, eso es para mí. No tenía un peso en el bolsillo. No tenía la capacidad económica, pero tenía algo mayor, tenía fe. Amén. Porque los creyentes compramos no con dinero, compramos con fe. Amén. Porque la fe es la certeza, es la convicción de lo que no vemos. Y entonces no nos quedamos quietos, empezamos a movernos, como usted debe empezarse a mover. ¿Qué hicimos? Empezamos a ir a proyectos. Nos tocaba coger un bus en ese tiempo, no teníamos vehículo, nos íbamos en Transmilenio, en Alimentador, a buscar algo. Y llegábamos allá y esas empresas son expertas, ¿no? Ponen el apartamento modelo, bien bonito, todo bonito, y usted va y usted empieza a soñar. Y yo, amados, quiero decirles que yo soy un hombre que soy muy soñador. A mí me gusta soñar, pensar cosas. Y yo tengo algo, es que a mí me gusta ver las cosas e inspirarme a través de la vista. Entonces llegamos a esos apartamentos y veíamos eso tan bonito, y sea tan chévere tener algo para nosotros. Y nos decíamos: bueno, ¿cuánto vale? Y nos sentábamos allá y empezaba la señora a explicarnos. Bueno, esto vale tanto, usted tiene que recoger tanto, no sé qué, si sé más. Y ahí es donde empezaba el temor a trabajar, ¿no? Pero no tengo. Pero ¿de dónde voy a sacar? Pero están pidiendo mucho, pero esto, pero lo otro. Empieza una batalla entre el temor y la fe, entre el temor y la fe, entre el temor y la fe. Y Satanás lanza e inyecta en su vida muchas veces temor. Amén. Si usted prende las noticias en cualquier horario, ¿usted qué va a escuchar? Malas noticias. ¿Qué va a escuchar usted? Mataron, asesinaron, robaron, atracaron, la inseguridad, la contaminación, la crisis económica, ¿sí o no?
Pero si usted se pone a oír lo que el diablo dice a través de las noticias, quiero decirle que usted nunca se va a mover. Usted tiene que aprender a escuchar a lo que Dios habla a través de su palabra. Noé se hubiera puesto a escuchar las voces de aquel entonces. Usted está loco, Noé, aquí nunca ha llovido, jamás, eso no existe, ¿qué locura es esa? Pero no debemos dejarnos inyectar del temor, sino dejamos inyectar de la fe que Dios pone en nuestro corazón. Haga así con su mano, haga así. ¿Cuántos dedos hay? 5. ¿Usted sabía que usted es el resultado de las 5 personas con las que más comparten su vida? Cuente las 5 personas que más influyen en su vida en este momento. Usted es el resultado de ellas. Lo que usted piensa, las creencias, la fe que ellas tengan son las que usted tiene para su vida. Por eso usted encuentra matrimonios negativos, ¿no? El Señor dice, los voy a bendecir, y empieza el esposo, no, pero ¿cómo? Y ella, sí, mi amor, no, eso ni para qué. Tienen el amigo negativo, el jefe negativo, el amigo pesimista, el vecino que no hace sino quejarse, porque nos dejamos inyectar de ese tipo de cosas. Por eso usted dice la escritura, el que anda con sabios, sabio será. Y yo espero como pastor estar dentro de una de esas 5 personas que influencian su vida, para decirle que todo lo que Dios le promete a usted es posible si usted llega a creer. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesús iba caminando e iba Jairo, el principal de la sinagoga, porque tenía a su hija que estaba enferma, a punto de morir, y él le dijo, maestro, quiero que vayas y sanes a mi hija, está a punto de morir. Y Jesús iba caminando, y cuando iba llegando a la casa de Jairo, salieron de la casa de Jairo personas y le dijeron, Jairo, tu hija ha muerto, tu hija murió. Y ya estaban allá en la casa de Jairo los, ¿cómo se les dice? Los lamentadores. En la costa, ¿cómo le dicen a esas personas? ¿Cómo? Los que lloran en los velorios, ay, que empiezan a llorar. ¿Se han escuchado eso? Aquí en la costa de Colombia existe eso. Entonces contratan personas para que vayan a los velorios y lloren. ¿No habían escuchado eso? Bueno, les cuento. En aquel tiempo en Israel también habían personas, entonces llegaban inclusive con instrumentos a llorar. Ay, se murió la hija de Jairo. Dios mío, ay, pobrecito Jairo. Y Jairo se llenó de angustia, El Señor le dijo, no temas, solamente cree. ¿Y qué hizo el Señor? Fue y resucitó a la hija de Jairo. Y sacó a todo el mundo de la casa, le dijo, váyanse. Dice la Biblia que todos se burlaban de él, y el Señor le dijo, niña, a ti te digo, talita cumi, levántate. Y la niña abrió los ojos y le dijo, denle de comer. Así es la fe, amados. Usted se tiene que levantar a creer, a moverse en fe, en lo que Dios le ha prometido. Usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios, de parte de Dios y de parte de su palabra. Es la mayor influencia para nosotros. Entonces íbamos a esas salas de ventas con mi esposa, fuimos a muchas partes a buscar el apartamento soñado, pero lastimosamente a veces nos dábamos cuenta que no nos alcanzaba, porque yo me ganaba ese tiempo el salario mínimo, y para comprar en ese tiempo un apartamento el salario mínimo no alcanzaba. Amén. Dios tenía que hacer algo en mi vida. Entonces vinimos una vez aquí, cerca, aquí en la localidad, ¿no? Me acuerdo que la sala de ventas quedaba allí en el portal, en el Altavista, en el centro comercial estaba la sala de ventas. Y fuimos allí a mirar el apartamento y nos gustó. Y miramos cómo ellos adornan, ¿no? Decoran lo más de bonito. Y dijimos, qué lindo esto. Y nos sentamos, Señor, bueno, explíquenos. Y ella empezó, tiene que recoger tantos millones, una cuota de tanto, no sé qué. Y nosotros miramos ese papel, yo lo hablo porque yo miraba, se parecía, Señor, pero ¿cómo? Las cuotas que nos daban era prácticamente el sueldo que yo me ganaba, era imposible, hermanos. Pero lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Y yo me llené de fe con mi esposa, dijimos, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Por eso díganle a la persona que está al lado, si Dios lo va a cumplir, dígaselo. Si Dios lo dijo, Dios le va a cumplir. ¿Saben qué hizo el Señor, hermanos? Entonces dijimos, listo, vamos para adelante, vamos a tomar esa opción.
Y ella dijo, bueno, listo, entonces de una eso lo agarran, listo, tiene que dar tanto de entrada para apartar el apartamento. ¿De dónde? ¿De dónde? Pues del Banco del Cielo, hermanos. Y como habíamos ido una vez y fuimos la segunda vez y pasó algo que quiso derribar nuestra fe. Salió Goliat. Como sale muchas veces Goliat en su vida a hablarle y a atemorizar y a dañarle la fe. Entonces la señora que nos atendió fue la segunda. Empezó a hacernos nuevamente las cuentas. Sí, claro, usted mire, tiene que dar tanto y no sé qué, y tiene que hacer esto y los papeles y lo otro. Porque a veces como que cuando uno quiere empezar algo como que parece más difícil de lo que pareciera hacer, ¿no? Entonces me acuerdo que lo primero que nos dijo la señora, porque esa gente es tenaz, y lo primero que le preguntan es a usted cuánto gana para ver si ellos se gastan o no se gastan explicándole a usted. Entonces me dijo, ¿y el señor cuánto gana? Entonces yo así como temeroso le dije, el mínimo. Y la señora apenas hizo cara como, Entonces se llevó los papeles por allá, fue a otro lado, volvió, y después otra señora nos dijo, ¿ya los están atendiendo? Sí, señora, una señora que se fue. Ah, bueno, y entonces se fue la señora, no, esperen un momentico, ya voy miro. Y el caso fue que una se dijo desde lejos a la otra, le dijo, es que a los señores no los han atendido. La señora, sí, yo los estoy atendiendo, pero es que al señor no le alcanza. Lo dijo delante de toda la sala de ventas. Hermanos, eso fue Goliat, diciendo, tú eres David, tú eres pequeño. Pero yo dije, Dios lo dijo, Dios lo cumple. Entonces la señora se sentó y yo me llené de fe y mi esposa también. Entonces empezó a explicarnos no sé qué y tienen que recoger una cuota de no sé tantos millones y como que nos dijo el valor para desanimarnos. Entonces mi esposa llena de fe, por eso es importante tener a su esposa y a su esposo lleno de fe. Le dijo, tranquila señora, lo que falte mi papá no lo va a entregar, no se preocupe. El papá físico de mi esposa murió cuando ella tenía 7 años. Ella está hablando de su padre que está en los cielos, que nos iba a proveer lo que nosotros necesitábamos. Amén. Y cuando ella se llenó de fe, yo le dije, amén, hágame ahí los papeles, vamos a firmar, listo, apartamos. Ahí el apartamento 1, 400 está, listo, apartamos ese, de una, en fe. Necesitan 500, los traemos en 8 días. No había, pero teníamos fe. Eso fue un paso de fe. Y empezamos a movernos y yo empecé a orar. Bueno, Señor, tú dijiste, aquí estoy. ¿Qué hacemos, Padre? Hermano, usted no me lo va a creer. Ese año me ascendieron 2 veces. ¿Cuántas veces? No me ascendieron 1, me ascendieron 2. O sea, ya no me ganaba el mínimo, ahora me ganaba mucho más del mínimo por los ascensos que el Señor me dio en ese solo año. En el mismo año pasó todo eso. Hasta que finalmente nos empezamos a mover. Dijimos, ¿qué hacemos para tener? Hagamos cadenas. Hicimos cadenas. Ahorramos de aquí para allá, oramos, nos llegó bendición de todos lados. O sea, cuando nos empezamos a mover, el Señor empezó a moverse a medida que nosotros caminamos. Por eso usted se debe mover de acuerdo a lo que Dios le ha hablado. Cada vez que usted da un paso, el Señor hace algo. Cada vez que usted da otro paso, el Señor abre puertas. Cada vez que usted se mueve en fe creyendo, el Señor va abriendo cosas para usted. Amén. Hasta que finalmente nos entregaron las llavecitas de nuestro apartamento. Fue un logro poderoso, pero fue un logro que vino de parte del Señor. Por eso usted tiene que preparar. ¿Qué Dios te ha prometido? Yo te digo esta mañana. ¿Qué Dios te ha entregado? ¿Qué proyecto hay en tu corazón? Porque el proyecto del corazón que Dios ha puesto en tu vida, tú te debes mover. Amén. Que el Señor me prometió una empresa. Bueno, ¿y qué va a hacer? No, es que no tengo un peso. Bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Se va a quedar quieto? Se va a empezar a mover, va a empezar a mirar. Pasó lo mismo con el carro, ¿no? A nosotros nos robaron un carro, el primer carro que tuvimos. Lo perdimos todo, ni un peso quedamos de ese vehículo. Pero el Señor una vez estaba llorando y me mostró un carro. Y me dio una palabra, me dijo, aquí yo hago nuevas todas las cosas. Yo le dije a mi esposa cuando salí de la oración, le mandé una foto, que la tengo aquí en el celular. Antes de todo eso, y le dije, mire lo que el Señor nos va a entregar. Porque el Señor me mostró el carro en oración, pero no había para el carro. Pues ¿qué hicimos? Nos vamos a mirar carros al concesionario en fe. Amén. ¿En qué? Porque usted debe alimentar su fe. Íbamos
Buenas, nos vestíamos súper bien, muy buenas tardes. Y la gente nos veía, sigan bienvenidos, porque si usted va ahí pues chilindroso, ni lo atienden. Entonces nos íbamos bien vestidos, bien arreglados, eso sí, sin un peso. No, mentiras. Con lo de los buses, nos bajamos del Transmilenio y nos íbamos a ver carros. Bueno, ¿y ustedes tienen carros? Sí, claro, un Picanto, tuvimos un Picanto en ese tiempo. Entonces, amados, empezamos a movernos y nos empezamos a subir en esos carros. Bueno, haga de cuenta que usted está manejando. Bueno, la de atrás, mire el baúl, ¿no? En fe, solo en fe creyendo, Señor, tú lo prometiste, tú lo cumplirás. ¿Sabe qué hizo el Señor, hermanos? Empezó a usar personas. Mi esposa está en la casa, dedicada a la familia. Dijo, vamos a sacar un crédito. Yo no lo podía sacar porque no tenía la capacidad. Dijo, pero ella de pronto sí. Y ella empezó a moverse y a sacar el crédito y le salió el crédito, que fue una lucha espiritual terrible. Le sacó el crédito y empezamos a pagar las cuotas. Las cuotas eran casi la mitad de mi sueldo. Pero Dios lo dijo, Dios cumplirá. Por eso le digo que usted se tiene que mover. Empezamos a movernos y un buen día nos llama alguien. ¿Cómo está, pastor? No sé qué. Otra persona nos dijo, le vamos a dar tanto. Y los hermanos de la iglesia empezaron a moverse. Hermano, siento en mi corazón darle esto. Y ¡pin! Y empezaron a llegar a darnos dinero. Mire, hermano, yo le ayudo con tanto. Y nosotros, gloria a Dios, Dios empezó a proveer. Pero todavía estamos. Pero Dios lo dijo, Dios lo cumple. Porque a Dios hay que creerle, amén. Un buen día nos llamó una persona y le digo, ¿cuánto les falta para pagar el carro? Nos faltan más de 20 millones, nos faltaba en ese tiempo. Dijo, mándeme la cifra que yo les voy a dar para eso. Y esa persona nos hizo la transacción y fuimos y pagamos el vehículo. Amén. ¿Por qué? Porque teníamos fe. Porque los temas de Dios no son de dinero, los temas de Dios son de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y le creímos a Dios por un carro nuevo. Inclusive mi esposa aquel día me dijo algo que me retó. Estaba allá en el carro andando y dijo, uy, venía con un calor, pero no tenía el aire acondicionado. Dijo, oiga, le hubiéramos comprado el carro con aire acondicionado. Yo le dije, pero valía 2 millones más. Me dijo, pues el que nos dio para el carro nos hubiera dado para el aire acondicionado. Yo le dije, oiga, sí. Porque a veces uno limita al Señor, ¿no? No, Señor, hasta aquí no más, no. Si el Señor le da para el pan, le da para el resto, amén. Si el Señor le da para una moto, le da para la gasolina. Si el Señor le da para un carro, le da para el impuesto. Si el Señor le da para una casa, le va a dar para sostenerla. Si le da para un lote, le da para edificar. Si le da una esposa, le da para mantenerla. Si le da unos hijos, le provee, amén. Porque nosotros actuamos en fe. Entonces, primer punto, el resultado de la fe es, primero, movernos en la dirección que Dios tiene para nosotros. Prepararnos, perdón. Un efecto de la fe es prepararnos, amén. Ahora le hago una pregunta, ¿para qué se está preparando usted? Cuénteme en esta mañana, o medítelo usted con el Señor. Porque yo le digo, sin fe es imposible agradar al Señor. Y dice la palabra de Dios, el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Miremos el versículo 7. Mire lo que dice. Por la fe Noé, cuando fue advertida por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor y temblor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La pregunta es, ¿usted a quién está escuchando en este tiempo? Si usted se pone a escuchar al diablo, al sistema del mundo, a lo que el mundo está diciendo, miren, hermanos, usted nunca se va a mover a hacer las cosas, porque va a estar viendo las circunstancias y no va a estar viendo lo que Dios está haciendo. Muchos dicen, no, en Colombia, ¿para qué invertimos ya con este gobierno? ¿Para qué hacemos? ¿Para qué no? Eso ya no, eso aquí está muy caro. Eso aquí no se puede. Eso mejor vámonos por allá para Estados Unidos o vámonos para Rusia, para Alemania, para España. Eso allá sí se puede. Yo le digo, no, se puede aquí. Porque Dios nos da la promesa aquí. Y el sistema de Dios no depende, amados. Dios no está quebrado.
La economía de Dios no está quebrada. A Dios no se le quebró el banco allá en el cielo. Dios es el proveedor de todas las cosas. Amén. Dice la Biblia que Isaac pasó por un tiempo de hambruna y se fue para Egipto. Y el Señor le dijo, no desciendas a Egipto, ve y siembra en la tierra que yo te diré. Y dice que el hombre sembró en una tierra estéril donde no había llovido. Y dice, y aquel año Isaac sembró al 100 por 1. Dice, y el varón se enriqueció muchísimo. ¿Por qué? Porque actuó en medio de la crisis. Porque la crisis para los hijos de Dios son oportunidades para usted crecer en las cosas del Señor. Amén. Entonces, primero, usted tiene que prepararse. Segundo, un efecto de la fe es conquistar. Amén. Conquistar. Dígale al que está a su lado, conquiste. No conquiste a otra persona, no, conquiste lo que Dios le está entregando. Sí, porque ya más de uno se la creyó. Hay que conquistar. ¿Qué es conquistar? Cuénteme. Le voy a leer la definición. Conquistar es apoderarse, ojo, apoderarse a través de una maniobra de guerra de una determinada provincia o posición actual. Es ganar o conseguir algo generalmente con esfuerzo, habilidad o venciendo las dificultades. Por eso cuando Dios le entregó a Israel la tierra prometida, le dijo, tienes que conquistar la tierra de Canaán. Y era una tierra que ya estaba habitada, ya tenía moradores allí, tenía ciudades edificadas, mejor dicho, ya tenían todo listo, solo tenía que entrar y combatir esos pueblos. Pero miren lo que pasó, vamos a ir al libro de Números capítulo 13 y vamos a leer lo que dice ahí la palabra del Señor. Yo les hago una pregunta, ¿cuántos después de esta prédica se van a mover? ¿Amén o no amén? ¿Cuántos se van a mover? Miren lo que dice el versículo 8, el versículo 25, Números 13, 25. ¿Lo tiene ahí? El título es la misión de los 2 espías y los 2 espías traen el informe. Entonces Moisés llamó a 2 espías y les dijo, vayan y reconozcan la tierra de Canaán. Y fueron por 40 días a reconocer la tierra, a ver cómo era esa tierra. Y después de los 40 días vinieron, imagínense. Y ellos traían un informe y hasta una muestra de esa tierra. Y fueron a traerle la muestra a Moisés. Y miren lo que dice aquí el versículo 5. Volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron, vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Param, en Cadés, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. O sea, ellos fueron después de 40 días y hubo una asamblea, todo el pueblo se reunió y ellos se entregaron el informe. Dice verso 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. O sea, dijeron, es una tierra muy buena. Dice, y este es el fruto de ella. Llevaron un fruto. ¿Saben qué era el fruto, hermanos? ¿Alguno ha leído esa parte? No. El fruto que llevaron, hermanos, era un racimo de uvas. Pero eran tan grandes las uvas que tenían que llevar entre 2 personas el racimo. Imagínense, entre 2, ni siquiera uno, entre 2. Y se considera que cada uva, cada uvita, era del tamaño de una naranja, tangelo, esas que tenemos hoy en día. Una uva, una. Imagínense cómo sería el racimo. Entonces fueron y dijeron, mire, y este es el fruto. Yo creo que Moisés quedó con los ojos abiertos. Yo creo que Aarón se cayó. Y yo creo que la gente dijo, wow, qué tierra, qué bendición. ¿Sí o no? Pero miren lo que pasó. Versículo 28, más el pueblo que habitaba en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Quiénes eran los hijos de Anac? Los gigantes. O sea, ellos eran familiares de Goliat. ¿Sí sabían eso? Estos eran los tatarabuelos de Goliat. Eran gigantes, y en esa tierra tan buena habían gigantes. Y ellos dijeron, pero es una tierra muy fuerte. Vimos a los hijos de Anac, a los gigantes.
Dice, y también vimos a los hijos de Anac, verso 29, Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Era un hombre que era de fe. Dijo, vamos a tomar esa tierra, los vamos a vencer, vamos a acabar con esos cananeos, jebuseos, jerjeseos, amaleos, bueno, de todos los eos, y vamos a matar a los gigantes y nos vamos a apoderar de esa buena tierra. Dice el versículo 31. Dice ahí el verso 30, porque más podremos nosotros que ellos. Verso 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella, hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. O sea, ellos se vieron inferiores. Ellos no vieron al Dios que los envió, ellos vieron a los gigantes de la tierra. Ellos eran hombres incrédulos. ¿Y qué pasó, hermanos? Lo vemos más adelante. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 14, el que sigue. Entonces la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y qué pasó? Todos aquellos hombres murieron en el desierto, porque ellos mismos lo confesaron con su boca. Solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida a disfrutar de la tierra porque le creyeron al Señor. Por eso usted debe sus palabras. Debe cuidar lo que escucha y lo que profiere, porque de eso vendrá para su vida. Dice la Escritura, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces tiene que tener cuidado para conquistar. Y muchas veces cuando usted vaya a conquistar le toca, haga así, calladito, dígale al de al lado, no le cuente a nadie. ¿Qué hay que hacer? No le cuente a nadie. Porque en la conquista a veces le toca a uno calladito. Ya cuando lo vean a uno montado en la bendición, oiga, ¿y este cómo hizo? Porque usted actuó calladito. Miremos el libro de Éxodo, Josué capítulo número 1. ¿Qué dice el título? Preparativos para la conquista. O sea, Dios nos está llamando en esta mañana a conquistar. ¿Qué va a conquistar? No sé lo que Dios le esté prometiendo a usted, pero a mí Dios me está hablando de que vamos a conquistar este año. Amén. Y yo lo creo. Y dicen lo que dice el capítulo 2. Josué envía espías a Jericó, perdón. A ver, ¿dónde es que está? Capítulo 6, perdón, del libro de Josué. Dice la palabra del Señor. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. La ciudad estaba cerrada, no había forma de entrar. Hay cosas que parecen imposibles. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. El Señor le dijo, tranquilo, yo te la voy a dar. Versículo 3, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Versículo 4, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán bocinas.
Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué les dijo el Señor? Van a rodear la tierra de Jericó, la ciudad. Hermanos, la ciudad de Jericó era una de las principales ciudades de la tierra de Canaán. Era una ciudad impetuosa. Los muros de Jericó eran famosos porque tenían de ancho 6 metros, o sea, eran como esta parte de ancho, la muralla de ancho, o sea, de ancho. Las piedras y toda la muralla era de 6 metros de ancho y tenían una altura muy grande, era impenetrable esa ciudad. No se podía entrar, y dice que aparte de eso estaba cerrada, las puertas estaban cerradas, habían hombres cuidando la puerta y nadie podía subir por esas murallas impenetrables. Pero el Señor les dio una estrategia, amén. ¿Qué les dijo? Rodeen la ciudad, vayan los sacerdotes con el arca del pacto haciendo tocar trompeta por 7 días. Ojo, pero ellos no podían hablar, tenían que estar en silencio. Solamente el cuerno de los sacerdotes se podía escuchar. Ahora, ¿qué nos enseña eso, amados? Que muchas veces cuando vamos a conquistar tenemos que estar en silencio. ¿Por qué en silencio? Porque siempre está el espíritu de temor en la boca de las personas para apagar su fe. Le pongo un ejemplo. Ando con una persona del trabajo y usted pronto le dice, oiga, tengo como ganas de comprarme una motico para transportarme. Y empieza, uy, esas motos están caras. Uy, no, eso ahorita está muy caro, eso los impuestos. ¿No vio las noticias? Van a subirle a los impuestos, van a quedar como en 900,000 los impuestos. Uy, no, eso está muy caro. Entonces empieza la persona a pagarle la fe. Y el proyecto que usted tenía y le contó, el diablo empieza a usted a rebajarlo y usted empieza a perder la fe. Amén. Me voy a casar este año. ¿Pero con quién, mija, si usted no tiene? No, mejor dicho es que a usted ni la miran. Y ya de una vez el diablo empieza a robarle la fe. Por eso Dios le dijo, calladitos, solamente escuchen el cuerno de carnero, o sea, la palabra del Señor. Mire, si usted quiere contarle a alguien algo, cuéntele al Señor y cuéntele a su pastor, porque su pastor no lo va a llenar de temor, lo va a llenar de fe, amén. Pero si usted se pone a contarle a todo el mundo, pues la gente va a decir, usted está loco, eso no va a pasar, y empiezan a pagarle la fe. Por eso una estrategia para la conquista es estar calladitos. Me acuerdo cuando compramos el carro, ¿no? El segundo, bueno, el primero también, nosotros no le contamos a nadie, ni a la familia. El caso es que un buen día yo hice el curso de conducción y llegamos manejando a la iglesia. Hermanos, usted viera a los hermanos, eso abrían los ojos como si les fuéramos a echar gotas. Y un hermano inclusive salió corriendo y dijo, oiga, ¿y usted desde cuándo conduce? Claro, como siempre me veían en Transmilenio o en bicicleta o en taxi, pues verme conducir un vehículo, eso era terrible. Digo, ¿y es que usted sabe manejarle? Claro, yo sé manejar porque yo hice el curso calladito, no le conté a nadie. Y ya cuando nos vieron fue en la bendición. Porque hay gente que le encanta ser usada por el diablo para pagarle la fe. Amén. Me voy a hacer una operación de los ojos porque es que no estoy viendo bien. Uy, no, esas operaciones son re malas, eso ni se haga eso. Ya la gente empieza así, hermanos. Entonces, por eso, amados, para la conquista usted necesita estrategia. Usted necesita que Dios le dé estrategia, que Dios le dé la palabra, pero que Dios también obre poderosamente en su vida. Para ir cerrando, quiero que vayamos al capítulo 1 de Josué. En la conquista hay varios elementos que usted tiene que tener en cuenta y los vamos a leer en esta mañana. Josué capítulo número 1, versículo 1 al 9. Amén. Dice la palabra, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y el Señor les dice, yo os he entregado, como lo había dicho, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie.
Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Lo cree, amado, en esta mañana? Dele un aplauso al Señor. El Señor le está diciendo: voy a estar como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero el verso 6 continúa. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué dice la palabra? No se apartará de tu labio, de tu boca, el libro de la ley. En vez de hablar maldición, hable bendición. En vez de hablar ruina, hable bendición. En vez de hablar fracaso, hable bendición. Y no reciba las palabras negativas del diablo, sino saque el escudo de la fe para combatir los dardos del enemigo. La conquista requiere, uno, levantarnos. Vuelvo y repito, moverse. ¿Quiere lograr algo, amados? Se tiene que mover. ¿Quiere alcanzar algo este año? Se va a tener que mover. Así no quiera. ¿Quiere lograr y conquistar? Se tiene que mover, hermanos. Y vamos a orar ahorita por eso. Entonces, la conquista requiere levantarse. Segundo, la conquista requiere hacer frente. Por eso dice, nadie te podrá hacer frente. Se va a levantar Goliat. Se van a levantar los enemigos, se va a levantar el temor, pero en el nombre del Señor los reprendemos y caminamos adelante en el nombre de Jesús. La conquista requiere esforzarnos y ser valientes para cumplir la palabra del Señor. Amén. Y así, cumpliendo la palabra del Señor, es que vamos a lograr conquistar lo que Dios nos ha entregado. Colóquese en pie, por favor. Y vamos a orar en esta mañana. ¿Cuántos lo han creído, amados? ¿Sí lo creen? Dice el libro de Santiago capítulo 1, la fe sin obras está muerta, o sea, no sirve. Dice, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. ¿Usted ve un cuerpo en un cajón? Ya, ahí está el cuerpo, pero ya no hay vida. Dice, asimismo la fe, si no tiene las obras, está muerta. Entonces en esta mañana yo los voy a motivar, hermanos, a que le creamos al Señor, a sus promesas. Amén. Vamos a creerle al Señor en sus promesas. Y vamos a orar en esta mañana al Señor. Amén. Cierre sus ojitos en esta mañana y vamos a orar. Y yo quiero que usted piense y medite en su corazón en este momento, ¿qué está colocando el Señor en su corazón? No estoy hablando de algo emocional, estoy hablando de algo espiritual. ¿Qué palabra le ha dado Dios a usted? ¿Qué palabra? ¿Qué promesas? Porque yo te quiero decir una cosa, Dios te va a usar poderosamente. Dios va a cumplir esa promesa, esa palabra que te ha dado. Pero tienes que moverte en fe. Tienes que moverte a trabajar en lo que Dios te ha llamado a hacer. Tienes que conquistar lo que el Señor te ha prometido. Yo como pastor de pronto no lo conozco, pero tú sí lo conoces en tu corazón. Amén. Y vamos a orar al Señor por ese proyecto, por esas cosas que Dios nos ha prometido en este año que nos daría.
Quiero invitar a todas las personas que quieren que oremos, que pasen aquí al frente. Vamos a orar por ustedes. Si usted tiene algo en su corazón, empiece nomás a moverse para caminar hasta aquí al frente. Eso ya empieza a decir, porque el diablo empieza, no, ¿qué va a pasar? Qué pena, yo aquí solito, yo mejor aquí parado, me muevo yo aquí. Y no, lo primero que tiene que hacer usted es moverse, salir de su silla y decir, voy a creer, voy a vencer el temor. Si usted no vence el temor para venir aquí adelante, véngase más adelante para hacer algo mayor. Por eso yo lo motivo en esta mañana y vamos a orar al Señor. Cierre sus ojitos y usted va a colocar delante del Señor lo que el Señor ha puesto en su corazón para alcanzar y conquistar este año. El venir al altar, amados, es un símbolo de fe en lo que Dios puede hacer en nuestra vida, en lo que Dios nos ha prometido. Por eso yo le motivé a que viniera, porque muchas veces así es que empezamos a vencer el temor, dando pasos de fe, venciendo el temor, venciendo el qué dirán, venciendo lo que otros piensen de nosotros. No nos importa, nos debe importar lo que el Señor piense de nosotros. Vamos a orar. Padre, en esta mañana estamos aquí en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, creyendo en lo que tú vas a hacer en nuestra vida, Padre. Oramos, Señor, creyendo en lo que tú vas a obrar en nuestra vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, empieza a hablar con el Señor, empieza a orar con el Señor, empieza a orar, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo oro por cada persona, Señor, las colocamos delante del altar, Señor, delante de tu presencia, Señor. Pido por sus sueños, pido por sus metas, pido por lo que tú, Señor amado, has colocado en sus vidas. Señor, tú eres poderoso, Padre. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no es algo humano, la fe es algo divino. La fe, Señor, que tú nos das es en tu palabra. Y hoy bendigo a cada persona que ha pasado, a cada persona que ha venido a colocarse delante de ti en el altar, a dejar a un lado, Señor, el temor, el que dirán, para poder venir a ti, Señor, porque tú eres el poderoso, tú eres el Dios de Israel, aquel a quien servimos y amamos, Señor. Hoy bendigo a cada persona y te pido, Señor, que lo llenes de fe, Señor, de la fe de tu Espíritu, de la fe que viene por la palabra de Dios. Hoy yo te pido que tú obres poderosamente en sus vidas. Quebranto todo espíritu de temor en el nombre poderoso de Jesús. Reprendo toda incredulidad del diablo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Señor, en esta mañana, Padre, nos levantamos en fe. Dile al Señor, levanta mi fe, Padre. Hoy en esta mañana, Señor, levanta mi fe, ayuda mi incredulidad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, todo pensamiento, Señor, que ha venido en nuestra contra de confusión, todo pensamiento de temor, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo reprendemos y lo echamos fuera por el poder de la palabra. Señor, te pido, Dios, que traigas respuesta, Padre, que traigas fe para que ellos se muevan, Señor, para que nos movamos en el propósito que Dios tiene para nosotros, Padre. Señor, ayúdanos, te vamos a creer, Padre, vamos a creer a tu palabra, vamos a creer a tus promesas, vamos a creer a lo que nos has hablado, en el nombre poderoso, en el nombre glorioso, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Padre. Yo por esta mujer, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, te pido por ella, Señor, tú cumplirás tu palabra, tú cumplirás tu promesa, Señor, en ella, Padre, en el nombre de Jesús. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, y yo la bendigo en el nombre poderoso de Jesús y confirmo la palabra que tú le has hablado, Señor. Tú la levantarás, tú la ungirás, tú la llevarás de tu mano, Señor, a muchos lugares a predicar tu palabra en el nombre de Jesús, y cumplirás tu propósito en ella, Señor, como tú has determinado, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Puede pasar a su lugar, déselo bien fuerte a Él. Amén. Aleluya. ¿Cuántos han creído a la palabra del Señor? Amén.